Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 12 del mes de mayo del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Reinado de Abías. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros la habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Jehová gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron de ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, está escrito en la historia de Iddo. Hermanos, vemos cómo Abías, el hijo de Roboam, asume el reinado después de la muerte de su padre, y lo primero que hacen pues es comenzar una guerra contra Jeroboam, que Jeroboam siempre había tenido peleas, siempre había tenido guerra contra Jeroboam, y Abías ordena esa batalla, iba con 400,000 hombres, y Jeroboam tenía 800,000, tenía el doble, y se van a enfrentar. Aún así, Abías hace una declaración que creo que es la que da la victoria a Abías, ya que él declara que ellos nunca se han apartado de Dios,
que están los sacerdotes, hijos de Aarón, los levitas en el servicio de la casa de Dios, y son ellos los que queman el incienso y hacen los holocaustos mañana y tarde. Ellos se mantienen en la adoración a Dios. Eso le hacen ver a Jeroboam, pero él no lo entiende así y él siempre va y tiende una emboscada para poder ganarle esa batalla a Abías. Sin embargo, dice la palabra que clamaron a Dios y los sacerdotes sonaron sus bocinas y es Dios quien actúa liberando a Abías, el reino de Judá, del ataque que tenían de Jeroboam, el reino de Israel, y los vencen. Dice la palabra que mataron a 500,000 hombres, o sea que le quedaron del ejército de 800 que traía Jeroboam, que era el doble de lo que Abías tenía, le quedaron todavía 100,000 hombres menos. Y dice la palabra que ya nunca más se pudo levantar de aquella derrota Jeroboam. Al final Dios lo hiere y muere. Hermanos, tenemos que ver que cuando estamos en comunión con Dios, buscando de Dios, las cosas van a salir bien. No importa qué tan grande sea el problema, no importa qué tan grande sea la dificultad, más grande es el Dios en que nosotros hemos creído. Es más poderoso que cualquier otra cosa. Entonces, si nosotros invocamos su nombre para que nos salve en el momento de la dificultad, en el momento de la necesidad, de aquella enfermedad, que podemos llamarla una enfermedad terminal, Dios está al tanto de nuestra vida y Él va a llegar al rescate en su momento. Así como lo hizo un ejército de 800,000 hombres, era el doble de lo que Abías tenía. Fácilmente pudieron haber sido doblegados, fácilmente pudieron haber sido derrotados. Es más, pudieron haber sido muertos todos esos 400,000 hombres, incluyendo al rey. Pero Dios, por el hecho de que estaba siendo siempre invocado, aunque Israel fuera rebelde, aunque la casa de Judá fuera rebelde, Dios siempre estaba, porque había un remanente que siempre estaba adorando a Dios, que estaba buscando de Dios. Y a raíz de eso Él les da salvación. Termina con 500,000 hombres de los de Jeroboam. 400,000 vencieron a 800,000. Ese es el poder de Dios manifestándose en aquellos que le invocan, en aquellos que le creen, en aquellos que confían en su poder y en su misericordia. Por esa razón, no le digamos a Dios cuán grande es nuestro problema. Digámosle a nuestro problema cuán grande es nuestro Dios, que nos va a ayudar a resolverlo, a salir adelante, a superar las dificultades. No importa cuán grande sea el ejército que viene en contra de nosotros. Dios tiene preparado una victoria para cada uno de aquellos que le hemos creído, para cada uno de aquellos que le invocamos su nombre, que le amamos y le adoramos. Hermano, no nos apartemos de adorar a nuestro, no importa las dificultades. Muchas veces ponemos el pretexto que porque tenemos el trabajo, que porque estamos cansados. En fin, hay una infinidad. Hay miles de pretextos que muchas veces ponemos para no servirle, para no buscarle. Judá nos da el ejemplo de cómo Abías, a pesar de la rebeldía de su padre, él había hecho durante su tiempo de reinado adorar a Dios. Estar permanentemente haciendo ese holocausto, esa quema de incienso y esos holocaustos mañana y tarde para Dios. Esa ofrenda que se daba, a Dios le agradaba y por esa razón lo libera de esa batalla. La gana y dice que Jeroboam nunca más volvió a tener el poder para enfrentarse. Nunca más. Nunca más los problemas van a volver a venir a nuestra vida si nosotros confiamos en que Dios nos va a liberar. Invoquemos su nombre, alabemos su nombre, glorifiquemos su nombre, amemos su nombre, pero sobre todo, obedezcamos a su palabra. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.